Se conocieron los datos de lo que se denomina incidencia de la pobreza y la indigencia. Subió levemente la indigencia, bajó alrededor de un punto lo que tiene que ver con la tasa de pobreza. Te voy a contar por qué pasó lo que pasó. La incidencia de la pobreza alcanzó el 36,5%, prácticamente un punto menos que lo que había sido el último semestre del año pasado. En cambio, la indigencia alcanzó el 8,8%, había sido 8,2% en el semestre anterior, así que se incrementó 0,6 puntos porcentuales. ¿Por qué y qué explica este comportamiento? Bueno, tenemos que mirar por un lado la cuestión de los gastos, por otro lado la cuestión de los ingresos. Por el lado de los gastos, naturalmente, el incremento de la indigencia y quizás la no reducción significativa de la pobreza está relacionada con la variación del precio de los alimentos, que tuvo un derrotero muy elevado en el primer semestre de este año. En promedio, la inflación de los alimentos estuvo en el orden del 5,8%, cuando en el semestre anterior había sido levemente debajo de 3%. Es decir, tenemos un problema en la Argentina, naturalmente con la inflación en términos generales, pero en particular con la remarcación de los precios que tienen que ver con lo que comemos los argentinos. Pero por otro lado tenemos que mirar lo que tiene que ver con los ingresos. ¿Y qué pasó con los ingresos en este primer semestre del año? Bueno, te diría que el eje central reside en el bono de 9.000 pesos que se pagó en mayo y el bono de 9.000 pesos que se pagó en junio, que sin esos valores la curva de la pobreza no hubiese tenido esa reducción de prácticamente un punto. En general, tanto la asignación universal por hijo, los beneficiarios de la asignación, los que tienen trabajo informal y si querés se referencian en el salario mínimo vital y móvil, los que tienen planes sociales, sin ese bono, probablemente la evolución de su ingreso hubiese salido o hubiese tenido un resultado similar al del semestre anterior o directamente hubiese tenido una reducción en materia de poder adquisitivo. A la par de todo esto se redujo la desocupación, lo cual también ayudó a que el escenario en materia de pobreza fuera levemente superior o mejor al del año anterior. Se sigue observando un fenómeno que lo veníamos mencionando desde hace rato. ¿Vos te acordás? La cuestión de los trabajadores registrados que quedan por debajo de la línea de pobreza, es decir, que son pobres en materia de ingreso. Bueno, el dato de estos días da cuenta de que ese fenómeno continúa teniendo vigencia en la Argentina. ¿Y qué podemos esperar para adelante? Por el lado de los ingresos, hay que ver si se implementa finalmente el bono de estos 50.000 pesos en 3 cuotas para los trabajadores que no tienen ningún otro ingreso. Sería absolutamente significativo para atender sobre todo a la problemática de aquellos que quedaron por debajo de la línea de indigencia. Pero además hay que atender la cuestión de la inflación de los alimentos. Y acá te quiero contar algunos datos que me parecen absolutamente trascendentes. Con CEPA relevamos de los balances los resultados operativos, las ganancias operativas de las empresas, de las principales empresas en materia de alimentos en nuestro país. El incremento de la rentabilidad operativa en los primeros 6 meses de este año superó a los primeros 6 meses del año 2021 en el 71%. Sí, escuchaste bien. Las ganancias de este primer semestre superaron en 70% las ganancias del año anterior. Dicho de otro modo, las empresas formadoras de precios, esas que le ponen el precio en la góndola a lo que vos tenés en tu mesa, ganaron y ganaron muchísimo. Y en buena medida ganaron porque sus ventas se incrementaron por la remarcación significativa que tuvo efecto justamente en la evolución de la pobreza. Pero además, y esto no es un dato menor, parte de ese resultado operativo está relacionado con que se redujo el costo laboral. Ni siquiera el incremento de ventas o su rentabilidad llegó a las manos de los propios trabajadores que trabajan en esas mismas empresas. Conclusión, bono para los que menos tienen y atender la problemática de la inflación de los alimentos. Soy Hernán Lecher y esto fue un nuevo episodio de Un Café con Lecher para C5N.com.